¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de ABC Social. En esta edición vamos a presentar una interesante entrevista sostenida con Arturo Ferro Vázquez desde la región Cusco. Él ha sido director regional de educación en su región y además ha sido jefe de la oficina de diálogo del Ministerio de Educación. Este ministerio, que en el 2017 tuvo que afrontar una huelga dirigida por docentes del sector educación vinculados al FENATE en aquel entonces y liderados por Pedro Castillo, repercutió bastante en los cimientos de la educación nacional. Arturo Ferro, como protagonista de la estrategia de negociación del sector educación, nos cuenta su experiencia y esta la trasladamos a través de nuestro podcast de ABC Social. Veamos. ¿Qué tal? Estamos en una nueva edición de nuestro podcast de ABC Social y en esta ocasión vamos a compartir un café y estamos con Arturo Ferro. Él es cusqueño, va a comentarnos cuál es su trayectoria profesional. Él ha sido jefe de la oficina de diálogo del Ministerio de Educación y sobre eso vamos a hablar hoy día. Arturo, ¿qué tal? Un gusto saludarte después de algún tiempo. Bienvenido a nuestro podcast para que nuestro público te pueda conocer. ¿Quién es Arturo? Por favor, coméntanos. Hola Milton, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio y la posibilidad de poder decir algunas cosas que creo que pueden ayudar por la experiencia que uno tiene, sea mucho, sea poca. Yo creo que es importante la mirada panorámica que uno ha tenido en los espacios donde ha podido ir trabajando. Mi nombre es Arturo Ferro Vázquez, licenciado en Educación, con un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad, con experiencia de haber sido asesor de 2 gobernadores regionales aquí en Cusco, director regional de Educación, gerente regional de Educación y también jefe de la oficina de diálogo en algún tiempo. Arturo, este último perfil que nos acabas de comentar, de tu experiencia en la oficina de diálogo del Ministerio de Educación, de eso precisamente quisiéramos hablar porque eso va a ser un aporte importante, precisamente porque actualmente el Estado peruano viene afrontando una demanda sindical de los maestros en el Perú, agrupados en un gremio llamado el SUTE, que está exigiendo al gobierno ciertos temas de su agenda como maestro, como sindicato. Desde tu experiencia, ¿cómo se gestan estos conflictos sociales vinculados al sector educación, que son permanentes? Cada cierto tiempo aparece un conflicto vinculado al sector de educación, sin importar el gobierno de turno. Sí, hay que tener en cuenta mucho que los conflictos sociales son cíclicos, ¿no? Y aparecen cada cierto tiempo, básicamente vinculado a épocas en las cuales hay un escenario político de, digamos, campaña electoral, o también cuando entra ya el ganador de los gobiernos regionales o el gobierno nacional. Y entonces se establece un conjunto de demandas, de pedidos, de necesidades. En esta época, la mayoría de los sindicatos conversan para que entren estas ideas en sus planes de gobierno y es ahí donde hay un primer avance, una primera avanzada, ¿no? Lo mismo pasa a nivel nacional y la segunda parte o el segundo tiempo está vinculado a que cuando ya ganan, la gente va a que le cumplan sus promesas. Entonces el maestro, al haber incluido estas demandas, necesidades en campaña, ahora lo que va a pedir es que la gente cumpla. Va a cobrar lo que dejó empeñada a nivel de palabra con el gobierno de turno. Claro, porque acá es importante la promesa, o sea, la gratitud. Muchos de los que hacen campañas electorales saben que tienen que generar vínculos, que tienen que generar una articulación, una relación, y en cierta medida existe un pacto. Ese pacto es el que se debe cumplir. Aquí en Cusco, por ejemplo, el gobernador prometió dar a la ARPAJ, a la Asociación de Productores y Agricultores de Cusco, todavía el dominio de la feria de Huancaru para que expendan sus productos, y esa promesa la hizo en campaña. Cuando entró, cambiaron un poco las reglas del juego, se dio cuenta que no era tan fácil, que era una entidad privada y que no le podía seguir dando en cierta medida el espacio. Hubieron encontrones políticos y la gente quedó descontenta y eso ha originado, ¿no es cierto?, la chispa. ¿A qué le digo la chispa? Al momento en que se origina el conflicto y en todo caso, a veces este conflicto lo originan las propias autoridades cuando prometen algo que no van a poder cumplir porque no están en la cancha todavía. Y pese a que
que la gente sabe que hay cosas que no se pueden cumplir, viven con la esperanza y se sorprenden sabiendo que también podía ser uno de los escenarios futuros más adelante. Entonces, desde tu punto de vista o desde tu análisis que estás haciendo como experto también en los temas de conflictos sociales, principalmente en el sector de educación, ¿piensas tú que el germen de los conflictos sociales a nivel nacional vinculados al sector de educación nace por las concesiones que hacen gobiernos a los sindicatos, a los maestros, qué sé yo, a trabajadores del sector de educación? A su vez, estos también tienen expectativas de sus gobiernos de que atiendan sus demandas. Claro, y esto pasa casi en un 80%. Los temas coyunturales son del 10 al 20%. A ver, imagínate, el costo de vida sube. Tú no lo has puesto en la agenda de campaña, pero el costo de vida está subiendo y necesitas que el maestro gane más de 3.200 nada más. Entonces, coyunturalmente aparece. Pero esa no es una demanda, digamos, que nace de una promesa previa. Eso nace por la coyuntura, ¿no es cierto? El tema ahora de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, atacan a un maestro, el maestro tiene seguro de vida, los maestros de zona rural tienen un seguro de vida por traslados, existen viviendas para los maestros para que se puedan quedar, existe un bono que les ayude a los maestros a dejar a sus hijos o llevar a sus hijos con ellos. Entonces aparecen, por ejemplo, este tema de la inseguridad ciudadana aparece como un nuevo elemento gatillador de futuros conflictos sociales, ¿no? Pero bajo ese término nunca se terminaría de atender las demandas, o sea, van a aparecer nuevas demandas, va a pasar 2 o 3 años y de acuerdo a la coyuntura va a aparecer otro nuevo pedido. Claro, y esto es interminable. Va a ser interminable porque la norma que establece las negociaciones colectivas son anuales. Entonces cada año pueden proponer un conjunto. Claro que hay cosas que no puedes tú pedir, requerimientos que no puedes hacer. Sin embargo, pueden aparecer nuevas y te va a tocar a ti cumplir y va a ser interminable. Por eso que, por ejemplo, en inversión pública se hacen una suerte de programaciones multianuales. Para ver qué demandas se pueden atender. En ciertos años. En cambio, en cuanto a negociaciones colectivas son de todos los años y ahora se han acostumbrado a tocar la puerta de las entidades no solo cada año, cada semestre, cada vez que se les ocurre. Y entonces sí, obviamente aparecen cosas emergentes, eso es cierto, pero se tiene que tener también un listado de demandas al corto, mediano, largo plazo que se vayan a resolver. Y eso implica que las instituciones tienen que tener un área de gestión de diálogo, gestión social, resolución de conflictos. Aquí en el Cusco, por ejemplo, está existiendo falta de agua. La gente no está teniendo agua para comer, para preparar sus alimentos, para bañarse, para lavar su ropa. Y entonces Seracusco, por ejemplo, tiene un área de gestión social, pero hay que ver si esta área tiene a los expertos, porque la gestión social es así como aquel que desactiva bombas. Claro. ¿Ya? O sea, tiene que tener un nivel de expertaje, así como que en los recursos hídricos lo ve un ingeniero hídrico y no un gasitero, que aunque haya el gasitero haga un muy buen trabajo, pero no es su rol, está circunscrito hacia otro escenario. Entonces tú necesitas tener instituciones que tengan oficinas de diálogo, que tengan espacios, unidades de gestión de conflictos para que justamente ayuden a que, digamos, se vayan cumpliendo de manera programada no solo los compromisos, sino también que se tiendan esos espacios. En el caso de Seracusco, tiene la oficina, pero no tiene los expertos. ¿Por qué? Porque para tener un nuevo proyecto que se llama Vilcanota 2, para que pueda dotar por 30 años agua, tienen que hablar con las comunidades para que les den una servidumbre de paso. Claro, esa es la licencia social. La licencia social, y que no lo han logrado en algunos años. ¿Por qué? Porque a veces los conflictos sociales la gente cree que es conectar tuberías y eso no es así. Acá necesitas conocer la cultura, necesitas conocer la idiosincrasia, necesitas conocer los mecanismos de diálogo, los perfiles, quienes dialogan, mapeo de actores. Entonces es una ciencia que necesita ser trabajada por expertos. No me refiero a expertos solo a los que han estudiado, sino también cada comunidad tiene sus propios, digamos, gestores de diálogo, que a veces no los identificamos, pero existen personas que han desarrollado esas capacidades dialógicas. Son los actores normalmente que tienen legitimidad y en muchos casos no necesariamente la legalidad, ¿no? Pero son aquellos influyentes y que te pueden poner la balanza a favor o en contra. Arturo, en el sector de educación, por ejemplo, hace algunos años, el 2017-18 se vivió
una gran medida de protesta de parte del sector de educación. No liderado por el SUTE, sino más bien liderado por un sindicato paralelo, un sindicato que se gestó, que se conformó y que precisamente sirvió de una vitrina política para un expresidente nacional. Tú en esos momentos has estado perteneciendo al sector de educación, has estado trabajando y has estado desactivando las bombas. Desde tu expertise, cuéntanos cómo fue el papel o el rol del sector, de tu persona, para mitigar los impactos que pueda traer esta huelga, que pudo traer esta huelga. Bueno, nosotros sabemos que hay un sindicato legal e institucionalizado, ¿ya? Que lo vinculan con Patria Roja. Es el CENSUTEP, ¿no? Que es a nivel nacional, se eligen por delegados, hay en todas las regiones, son los únicos interlocutores con el Ministerio de Educación para las negociaciones colectivas, y eso es bueno. Sin embargo, no tenían legitimidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la gente no los consideraba como sus líderes, como sus representantes. Estamos de nuevo con Arturo Ferro, él es de Cusco, ya nos ha hecho su presentación. Arturo, hemos estado hablando del escenario político, pero vinculado al sector de educación y de las deudas que pueden tener los políticos al momento de postular alguna campaña y luego estos se quedan en promesas electorales a nivel de sindicatos. Entonces nos hablabas de la huelga del 2017 y cómo esta se gestó en un OGEL, el OGEL Canchis, luego fue sumando, evolucionando, llegó hasta la Dirección Regional de Cusco y luego de esto estalló más allá de las fronteras de la región, llegó incluso a regiones vecinas como Puno, nos estás comentando. Esto permitió que un sindicato que no tenía representatividad, que no tenía el respaldo del CENSUTEP, empiece a gestar como una especie de embrión paralelo al CEN. Entonces esto se llamó finalmente el FENATE Perú, ¿no? Que terminó liderado por Pedro Castillo, pero el sur le dio este empujón a Castillo para que él asuma quizás este liderazgo. ¿Cómo ves Sí, o cómo recuerdas tú de tu participación? Lo que sucede es que gestándose en Cusco, con el SUTER Cusco, que no era FENATE, germina en Puno. Y Puno comienza casi paralelamente, unos 3 o 4 días, en coordinación, en conversación con el líder. En ese momento el líder regional era Ernesto Mesatica y la presidenta, la jefa, digamos, de la huelga era Ruth Báez. Y entonces Ruth Báez también había sido dirigente regional años antes. Ellos tenían contactos, tenían vínculos. Ya en ese momento el Facebook había crecido, las redes sociales, la demanda les gustaba. Aquí habían estado una semana ya y comienza Puno, comienza Apurímac, Madre de Dios, y se van sumando otras regiones más. Y después de un mes de huelga indefinida, comienza Cajamarca. O sea, Pedro Castillo y todos los vinculados al FENATE comienzan su huelga también indefinida. Bajo sindicatos regionales, todavía no se llamaba FENATE en ese entonces. Todos los sindicatos regionales. Entonces, cuando Cusco termina después de 2 meses, ellos se quedan un mes más de huelga, los de FENATE. Y es así que en Lima, la ministra, Marilu Martens, no recibe a Pedro Castillo, recibe a Ernesto Mesatica, y con ella firman el acta de levantamiento de la huelga. Y después es que ya recién, con los que no habían levantado la huelga, porque habían comenzado también después, era la gente de Pedro Castillo. Entonces yo lo comparo siempre como un aleteo de libélula, te puede generar un tornado. O sea, ¿cómo no recibir a una persona, no respetarla, no escucharla? Puede generar que esto se convierta en una gran bola de nieve. ¿Qué faltó al Ministerio de Educación y a las direcciones regionales para controlar esa huelga indefinida del 2017? Porque en términos de calidad educativa, de enseñanza académica, se perdió bastante, ¿no? Porque dejó de atender a miles de estudiantes a nivel nacional. Claro, el tiempo no regresa, no se puede recuperar. Pese a que la gente quiera recuperar las clases, el tiempo perdido no se recupera. Eso, digamos, queda claro. En el caso Cusco, la Dirección Regional de Educación en ese momento sirvió de mediador. Fue el enlace entre el Ministerio de Educación y el sindicato. Y en el caso dirigido por Mesatica. Por Mesatica. Y en el caso mi rol era acercar Mesatica
¿no es cierto?, no solo a la dirección regional, sino al gobierno regional. Entonces, el rol en ese caso ha sido muy de mediador. En el caso de Cusco, no ha tenido una mirada represiva la dirección regional de Cusco, ha dialogado, ha escuchado, ha compartido también parte de sus demandas, porque los que están en las direcciones regionales y las UGELes también son maestros. Es así que los directores entregan las llaves de los colegios al gobierno regional y eran directores designados en ese momento en las instituciones educativas. Dicho de paso, en Cusco no hubo descuentos. No se descontó a un solo maestro. Yo pensé que estuvieron semanas y semanas en una medida de protesta. 2 meses. No se descontó ni un solo. No, eso fue por iniciativa también del gobernador regional en ese momento, que encabezó el proceso de mediar. Por eso que el ministerio llega al Cusco y dialoga nomás con Cusco, teniendo otras regiones también en protesta, en huelga. Se arma una mesa de diálogo aquí en Cusco, vienen representantes del Ministerio de Educación, no logran encontrar acuerdos porque había un lenguaje tecnocrático del Ministerio de Educación y un lenguaje con demandas bastante altas de los maestros, pero que además los maestros estaban reprimidos por decisiones tecnocráticas, decisiones normativas, como lo había mencionado en algún momento, que al maestro se le decía qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, con las famosas rutas de aprendizaje y otro conjunto de directivas que habían, empujado a los maestros a tener que generar cierta molestia, incomodidad con el Ministerio de Educación. Y entonces esas demandas más sentimentales también, actitud sentimental, pero con demandas sí efectivamente vinculadas más al incremento remunerativo, no han podido servir, ¿no es cierto?, como mecanismo de conversación para lo que el Ministerio planteaba. El Ministerio venía con cerrapuertas, venía con un lenguaje tecnocrático, frío, calculador, digamos, que no le ha permitido dialogar rápido. Por eso que el diálogo aquí ha fracasado. Por eso que el dirigente de Cusco tiene que viajar a Lima, se une con otros dirigentes más y ahí es donde levantan la huelga. El ministerio pensaba levantar la huelga en Cusco, pero obviamente que no lo podía hacer. Fue incontrolable en su momento, ¿no? O sea, Sí. nació en una provincia, creció en una región, se plegaron las regiones del sur, llegó hasta el norte y se hizo una bola de nieve. Finalmente, el ministerio, luego de algunos meses de medida de protesta, recién logra consensos. Como tú dices, no se logró cerrar con Pedro Castillo, se cerró en ese momento con un dirigente regional de Cusco. ¿Qué se prevé para los próximos años a nivel de conflictividad en el sector de educación, Arturo? Sabemos que la agenda es interminable en el sector de educación, quizás para ir cerrando nuestro diálogo. Sí, recordemos que el efecto Pedro Castillo es justamente eso. Pedro Castillo no firma ningún acta y levanta la huelga sin firmar un solo acuerdo. Pero lo que había ganado era en estructura, era en aparato, ¿ya? Y con el tiempo ha llegado a tener todo el Perú, menos Cusco. Cusco siempre ha sido una isla que ha funcionado con lógicas diferentes. Quizás su objetivo era político, pues no sindical necesariamente. Claro, entonces aparece pues después como candidato y se van sumando esas personas justamente y él gana, ¿no es cierto?, justamente producto que esto que yo dije al principio, ¿no?, que las protestas son cíclicas y entonces llevar al poder a Pedro Castillo ha sido un acto de protesta también, ¿no?, que ya no han podido protestar en las calles, pero a través de su voto han llegado. Alguien como yo tiene que ser quien me represente. Exactamente, entonces ocurre eso en Cusco, por ejemplo, mucho porque la gente vota por los maestros. O sea, hay una cultura solidaria con los maestros, así no me caiga, no parece, pero la gente dice, no, apuesto por este maestro. ¿Qué es lo que viene más adelante? Yo creo que, primero, que las instituciones están más preparadas para poder abordar los conflictos, aunque no tengan institución, especialistas, expertos. Pero hay una suerte de ya saber cómo se manejan ciertas cosas. Se han aprendido de las lecciones. Se han aprendido las lecciones. Y por otro lado, los sindicatos ahorita se está en un espacio de movilización, un paro, ¿no es cierto?, que ha sido convocado, pero tú ves la tranquilidad del Cusco, o sea, no ha habido movimiento, en algunos medios de comunicación están saliendo, el Ministerio de Educación ha declarado no legal la huelga y ha
dicho que se apliquen descuentos, ¿ya? Entonces, el maestro ahorita, en este momento, no se va a arriesgar a tener un descuento, no se va a arriesgar a salir a las calles, a enfrentarse, porque las leyes, en caso de protestas, en caso de disturbios, se han endurecido. Aquí en el Cusco se han sentenciado a más de 6 años a 4 jóvenes que han formado parte de las protestas de inicio del 2023, que son chicos que han venido de una comunidad, asusados o no, orientados o desorientados, pero por algunos desmanes que se han hecho, los chicos han sido sentenciados. Entonces hay un temor Entonces, yo no veo a un maestro ahorita agarrando una piedra, lanzando una guaraca. No lo veo, ni creo que haya. Entonces, Esas movilizaciones, así sean pacíficas, tampoco las estamos viendo, porque creo que también ellos siguen utilizando las mismas estrategias de antes. Y ya no se puede utilizar las mismas estrategias de antes para la protesta. Las cosas han cambiado. Hay una nueva configuración en el país, hay una nueva configuración regional, hay una velocidad diferente en los operadores políticos, y también el maestro, que ya no es que no me han aumentado, o sea, ha ido recibiendo, o sea, le han ido cumpliendo, no completamente, pero de a poco, gota a gota, le han ido, digamos, cumpliendo sus promesas. Entonces no hay ahorita, digamos, que saltar, ¿no es cierto? ¿no tienen un pretexto? No están con el ojo rojo, ¿ya? Entonces no hay. Ahorita yo no siento que haya una real protesta. Ahorita los maestros están concentrados en el nombramiento. Quieren nombrarse, ¿no es cierto? Aquí cerca de 17.000, de los cuales han pasado 3.000, a nivel nacional 63.000 que han pasado a la siguiente etapa. Ellos están concentrados en eso, y los maestros están cerrando el año. Ninguna protesta se mueve finalizando el año. Claro. Estás con evaluaciones. Estamos a 9 lunes de que termine el año académico, el año escolar, y nadie va a querer recuperar tampoco si es que hubiera un paro, ¿no? Arturo, entonces, la conclusión que tú haces es que no hay una agenda suficientemente fuerte como para convocar alguna medida de protesta de parte del sector de educación, principalmente de los maestros, ¿no? Y segundo, tú dices que el gobierno regional, a través de las direcciones regionales, la SUGELS y el mismo Ministerio de Educación, han encontrado un mecanismo o han articulado mejor para hacer frente a las medidas de protesta. Sí, en realidad estamos frente a otro escenario. O sea, una cosa era hacer protestas hace 3 años y otra cosa hacer una protesta en la actualidad. El Estado también ha encontrado esas fisuras por donde podrían filtrarse, digamos, o infiltrarse algún tipo de protestas, algún tipo de demandas, algún tipo de estrategias, sea de alta o baja intensidad. El Estado ya las encontró, ya las ha cerrado. Ahorita no es tampoco un Ministerio de Educación que esté haciendo un trabajo ejemplar. No, ahorita se está en un escenario en que protestar pues es peligroso. Entonces la gente no se va a arriesgar ahora, y mucho menos aquí en Cusco. Han querido hacer nacer aquí una protesta. No, para que eso ocurra va a tener que pasar muchos años, y necesitamos un perfil también diferente de dirigentes sindicales. Haciendo caudillismo dirigencial, ¿no? Ya no caudillismo, yo creo que sí se necesita un liderazgo, ¿no es cierto? Alguien más politécnico, alguien que sea maestro, no sé si de canteras sindicales, pero necesitas un perfil diferente que arme una agenda diferente, con un equipo diferente, que sepa enfrentar a un ministerio que ha evolucionado en términos de resolución de conflictos. Gracias, Arturo. Entonces, me despido. Hasta aquí en nuestra edición del podcast de ABC Social. Hemos conversado con Arturo Ferro y nos vemos en una siguiente edición. No se olviden de suscribirse y darle like y seguirnos.